Llegamos a uno de los temas más debatidos en la actualidad, tanto que es la brecha entre los nutricionistas tradicionales y los nuevos profesionales que se forman en esta disciplina. Sí, como ya sabes, hablo de los hidratos de carbono, la glucosa y en definitiva cualquier azúcar presente en la naturaleza. Nutrientes tan necesarios como demonizados. Y hoy vamos a abrir por completo este melón. Ya hemos citado en algunos puntos de este podcast el tema cuando hablamos en nutrición biológica eficaz, por ejemplo. Pero hoy vamos a profundizar y vamos a desmentir algunos de los nuevos mitos que ya se están empezando a generar. Sí, nuevos mitos. Así funcionamos, mediante mitos y creencias. No hay escapatoria. Comenzamos. He de confesar que no pensaba poner este tema ahora mismo, pero me lo habéis solicitado bastante por varias vías y considero que es hora de apuntar algunas cuestiones importantes que se están dejando de lado en el nuevo mito de la nutrición. Sí, cada vez que hay un discurso disruptor, algo que cambia de rumbo, como es ahora la dieta cetogénica y la eliminación de los carbohidratos, este está sustentado en nuevos mitos y en nuevas creencias. No hay escapatoria, nuestra mente funciona siempre de la misma forma. Tomamos un nuevo discurso como verdad y nuestra mente empieza a percibir de otra manera y por tanto le van llegando informaciones distintas que confirman esa nueva verdad que acaba de establecerse. Este mecanismo lo puedes usar a favor o puede usarte a ti. Y es que te voy a contar un secreto, ahora que sabes cómo funcionan lo de los cristales minerales de nuestro organismo y todo eso, y ya conoces más sobre el sistema de percepción. Mira, la única verdad absoluta es que no existen verdades absolutas. Toma ahí, toma paradoja, ahí la llevas. Necesitamos sí o sí un sistema de creencias que actúe en nosotros como eso que llamamos verdad, pero en definitiva no deja de ser una verdad relativa. Este es el juego verdadero de la Matrix y cuanto antes lo comprendas, más te podrás mover con libertad entre los distintos paradigmas. Mira, como ya te expliqué, aquello que tenemos grabado como información en nuestras células es lo que vamos a proyectar a lo que llamamos el exterior. Esa información se materializa, colapsando la onda en partícula, ¿recuerdas? Y a partir de ahí tú solo vas a percibir lo que tengas en tu interior. Por tanto, lo que no está en tu interior no lo puedes percibir. Es por ello que los científicos oficialistas no podrán jamás percibir su realidad de otra manera, a no ser que hagan un cambio profundo en su mentalidad y en su sistema de creencias. Y es por ello también que se generan disputas absurdas entre bandos que perciben dos realidades distintas. Es por ello que si alguien se autopercibe como víctima, indefectiblemente afuera tiene que haber un agresor. Del mismo modo que si alguien se percibe como el salvador del mundo, Superman, lo que va a encontrar afuera va a ser gente a quien salvar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Mira, te lo voy a decir directo, en frío, así, nada más empezar. Lo correcto para ti es aquello que te sirva para conseguir el resultado que deseas. Si quieres dejar de sufrir por aquello que te pasó, necesariamente tienes que dar el paso de no actuar como víctima de aquello, pues mientras te mantengas como víctima del pasado, jamás podrás generar un futuro distinto. Te lo acerco a un tema más relacionado con la salud para que vayas cogiendo un poco el gusto a todo esto. Si estás en una situación de falta de salud, para lo cual en el paradigma médico actual no tienes respuesta, es decir, que padeces una enfermedad que se llama habitualmente crónica o una enfermedad incurable para la medicina actual, te conviene cuanto antes encontrar otro paradigma o otro sistema que sí dé una respuesta eficaz a eso que te ocurre. El paradigma biológico que propongo sí tiene respuesta para todas aquellas enfermedades crónicas o incurables, entre comillas, que dice la medicina convencional. Pero he aquí lo más importante. Este paradigma biológico no deja de ser otro paradigma, mucho mejor según mi criterio que el anterior, pero un paradigma al fin y al cabo que te dice lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que necesitas y lo que no necesitas para sanarte, es decir, un código que condiciona la realidad en donde vas a moverte. Sé que de inicio esto puede parecer abstracto, pero a medida que entremos en el tema de hoy lo vas a comprender con mucha más claridad. Esto que piensas que es una introducción al tema, en realidad es el tema con mayúsculas. Mira, si tuviera que explicarte solo una cosa para que seas realmente libre, este sería el tema que te explicaría. Vayamos con algunos ejemplos para que lo comprendas mejor. ¿Qué te dice la medicina actual respecto del cáncer, por ejemplo? Que es una enfermedad crónica, incurable, provocada por un descontrol celular que se produce por azar, aunque sí es verdad que existen ciertos factores de riesgo que lo pueden desencadenar.
Dicho por los propios oncólogos, ya sería todo un éxito que se consiguiera cronificar, es decir, que no te matase. Y creo que todos estamos de acuerdo en que mejor que sigas vivo, pero hay un pequeñito problema en todo esto. Inconscientemente ya te están poniendo un límite. ¿Cuál es el límite? En el mejor de los casos, con el paradigma médico, sería la cronicidad de la enfermedad. Esto significa, según el paradigma, que nunca te vas a sanar, que aunque ya no tengas señales objetivas de células cancerosas o marcadores tumorales, por ejemplo, eso malvado sigue ahí y que casi seguro que en 5 o 10 años te vuelve a reproducir y lo vuelves a tener. Eso, querido, querida, es una creencia de lo más burdo. Me da igual que la diosa ciencia estadística te diga que un alto porcentaje le ocurre las recidivas de a tantos años. A ti no tiene por qué ocurrirte. No te pueden demostrar que de aquí a 10 años vayas a tener la enfermedad que sea. Eso se llama creencia, aunque esté respaldada por la diosa estadística. Ahora, ¿qué te dice el paradigma biológico al respecto? Ese proceso tumoral es la respuesta de tu organismo ante una situación concreta y definida que ha supuesto para ti un shock, un impacto ante el cual tu organismo está tratando de adaptarse. Luego tiene solución clara y directa. Y en muchas ocasiones no es fácil, eso es cierto, pero hay solución. Cambia las condiciones del ambiente y tu percepción de la situación y cambiará la respuesta de tu organismo. No es una enfermedad incurable. Ahora bien, para que veas que te hablo desde el punto más objetivo posible, si es que existe la objetividad, que ese es otro tema y otro debate, esto que te acabo de decir también te pone otro límite, otra creencia. ¿Has detectado cuál? Piénsalo un segundo. La creencia que se instala es que si no consigues hacer el cambio en ti necesario, no consigues solucionar a tiempo, entre comillas, ese conflicto biológico, o es un conflicto con difícil solución, como por ejemplo que se muera uno de tus hijos, vas a enfermarte y posiblemente morir. ¿Te das cuenta? Esto lo veo mucho en consulta cuando acuden a mí personas que conocen las leyes biológicas ya. Ahí el problema está en llamar a esa activación del programa biológico conflicto, con esa palabra específica. Pero ya es otro tema del que te hablaré en otro momento. Lo que quiero que comprendas es que absolutamente todo tiene su limitación, incluso el paradigma biológico del que te estoy hablando. La ciencia no se escapa de esto. Básicamente, la ciencia te dice que todo lo que no se pueda medir no se puede demostrar, y si la ciencia no demuestra algo, para mucha gente esto significa que no es cierto, y esto es otra gran creencia. Que no se demuestre científicamente simplemente indica que la ciencia no lo puede demostrar, no que no exista o que no sea cierto. Y mira que me encanta la ciencia, pero no permito que eso me condicione o me limite. Guárdate esta clave. ¿Qué te ayuda más a ti en este momento? ¿Un paradigma médico-sanitario que hace aguas por muchos lados o un paradigma biológico que te muestra una vía de solución directa? Mira, si estás en un proceso oncológico, posiblemente te favorezca más el paradigma biológico. Ahora, si la persona se siente imposibilitada o no tiene recursos para cambiar su mente, seguramente convenga más otro paradigma, quizá bioenergético que cambie la información con técnicas frecuenciales o de sonido, o vete tú a saber, quizá algo de tipo hipnosis, no lo sé. Para cada persona le funciona una cuestión distinta. La función del terapeuta en este caso tiene que ser la de acompañar este tipo de procesos y entender el sistema de creencias de la persona, para que desde dentro de ese esquema le puedas ayudar a cambiar la percepción y aporte nuevas herramientas que rompan los límites que esa persona se autoimpone por sus propias creencias. Es por ello que jamás hay una solución idéntica para todos. Por ello los protocolos, si bien te pueden orientar, no sirven para todos los casos. Mira, si quieres ser realmente libre, ten flexibilidad para elegir el paradigma que más te convenga en cada momento. Yo te muestro a nivel de salud 1, el biológico, que abarca todas las casuísticas y que es capaz de integrar en momentos específicos otras herramientas terapéuticas que aplicadas desde este paradigma son eficaces, mientras que aplicadas de forma aislada no tienen los mismos resultados o no tan contundentes. Te comparto una pregunta para que reflexiones. Mira, ¿qué limitación tienes en este momento? ¿Qué no puedes conseguir que te gustaría conseguir? Sincérate contigo mismo y contigo misma y apunta en un papel. No puedo conseguir tal objetivo que quiero conseguir porque Y ahí pon todas esas cuestiones que tu mente te dice. Cuando lo tengas escrito, léelas. Ahí tienes, querido, querida, las creencias que te están limitando. Y esa que más verdad te parezca, que digas esto es irrefutable, esto sí o sí es así, esto es verdad, esa es la primera que hay que desmontar. Ser libre tiene un coste y tiene una responsabilidad.
¿Estás dispuesto a asumirla? He querido hacer esta primera parte porque es necesaria para que comprendas qué carajo está pasando con la glucosa, los hidratos de carbono y demás mitos y leyendas que hay en el universo neosanitario. Mira, como primer punto hay que decir y remarcar una y otra vez que no hay una fórmula única para todos. No a todo el mundo le va bien eliminar carbohidratos, no a todo el mundo le va bien hacer ayuno intermitente y mucho menos ayunos largos. No todo el mundo que se atiborra de azúcar tiene problemas. Esta última pica, ¿verdad? Sí, es cierto. Creo que lo único que podemos estar, creo que casi todos de acuerdo, es que el azúcar refinado es una sustancia a eliminar de una nutrición sana. Ay Dios, pero a ver, Roberto, te estás contradiciendo, estás medio zumbao. Me dices primero que no a todos le da problemas el azúcar, pero al mismo tiempo todos tenemos que eliminarla. No entiendo nada, de verdad. Bienvenido, bienvenida al episodio donde voy a dinamitar hasta la última de las creencias que tengas respecto a este tema. Vamos por partes. Mira, sigamos el hilo de la coherencia biológica. Partamos de la base de nuestro diseño biológico. El ser humano a lo largo de la historia ha ido evolucionando conforme a las condiciones del ambiente y según éstas iban cambiando, ya lo hemos hablado mucho anteriormente. Si nos ponemos en la situación de un hombre o de una mujer del pasado que no contaba con una nevera donde obtener cada vez que quisiese el alimento, sino que tenía que ocuparse de ir al exterior a conseguirlo cada vez, todos podemos entender que es un contexto muy diferente al actual y que por tanto la adaptación del organismo es totalmente distinta, ¿cierto? En ese caso, indefectiblemente, había periodos de ayuno más o menos largos que obligaban al organismo a optimizar al máximo el metabolismo de los alimentos que se conseguían introducir. Del mismo modo, también había momentos cuando conseguían alimentos que realmente se atiborraban. Comían mucha cantidad en un periodo corto de tiempo y después volvían a ayunar hasta conseguir cazar al siguiente animal o encontrarse con algo comestible en el bosque. Y así hemos pasado miles de años evolucionando en ese contexto, hasta que comenzó los primeros núcleos de agricultura y ganadería. Al cambiar las condiciones del ambiente, empezó a cambiar la respuesta orgánica. De repente tenían más continuidad de alimento y comenzaron a introducirse otros elementos más allá de la carne, el pescado, las setas, la fruta o la miel que podían encontrar por ahí. Entraron a la dieta convencional pues los cereales, las legumbres y así con otras verduras que comenzaron a cultivar. Progresivamente fueron cultivando y evolucionando estas especies de verduras hasta lo que conocemos hoy día. Evolutivamente hablando, el periodo desde los primeros agricultores hasta hoy es infinitamente más corto que todo el periodo anterior de los cazadores-recolectores que se llama. Luego, primer punto. Nuestro organismo se forjó más como cazador-recolector y posteriormente se adaptó a una vida de agricultura y ganadería. Tranqui todos aquellos que están pensando ya, ¿ves? Sabía que la dieta paleo ancestral es la mejor. Tranqui, aquí para todos, dame tiempo. De esa vida de agricultura y ganadería se pasó a la era industrial, donde la alimentación también se transformó por completo, cambiando todo aquello que la tierra te da por bandejas de supermercados, productos adulterados e hiperprocesados y una manipulación nutricional como nunca antes había visto. El hecho de que tengas todo lo que quieras en un lugar que se llama supermercado y que no tengas que preocuparte por conseguir tu comida, hace que tengas una vida completamente sedentaria. Y esto, querido amigo, querida amiga, también es otra adaptación que nuestro cuerpo está teniendo que hacer. Date cuenta, pasamos en poco menos de 100 años de una vida obligatoriamente activa en el exterior y sin comodidades a una vida sedentaria, encerrados en cubos de hormigón y con un aparatito en nuestras manos que lo hace todo, el fantástico móvil. Evolutivamente hablando, podemos decir que estamos en un periodo de transición ahora mismo, entre el hombre y la mujer activo o activa y con sabiduría, al Homo sedentaris retrasadus. Una nueva especie que está empezando a dominar el territorio y que muy listicos no se les ve, todo hay que decirlo. Y tampoco me atrevería a llamar a esto que está viniendo evolución. Pero bueno, también es cierto que la generación anterior a la nuestra dijeron lo mismo de nosotros y oye, pues aquí estamos, ya veremos lo que pasa.
Lo que quiero que te des cuenta mientras hablo de todo esto es que cada ambiente ha dado por resultado un modelo de hombre y mujer distintos. Los cazadores-recolectores tenían unas condiciones físicas fabulosas porque las necesitaban para su actividad diaria. Sin embargo, los agricultores y los ganaderos perdieron en capacidad física respecto a los anteriores, pero ganaron en inteligencia, creando nuevos inventos que progresivamente aumentaron la calidad de vida. Nuestros antecesores fueron una mezcla de ambos mundos, mientras que nosotros, alejados ya totalmente de la naturaleza en la mayoría de los casos, experimentamos otros cambios en el organismo que ahora sí, al menos algunos de ellos, son muy relevantes y están generando problemas de falta de salud, única y exclusivamente por esa ausencia de contacto con lo natural. Un claro ejemplo de esto es la exposición a las luces artificiales y la falta de sol, que estamos comprobando cómo altera por completo el metabolismo de nuestro cuerpo, influyendo tanto en la nutrición como en el sueño, incluso hasta en nuestra sexualidad y en muchos otros ámbitos. Por ello creo que era ya necesario, en este momento, que aparezcan narrativas distintas que nos lleven de vuelta al contacto con lo natural, como lo que aquí estamos haciendo, para seguir manteniendo cierta coherencia biológica. De lo contrario, no nos extinguiremos porque contamos con una máquina perfecta de adaptación, pero las nuevas adaptaciones que se verán serán realmente distópicas. Y creedme que no falta mucho para verlo, ¿eh? Jamás en la historia hemos estado al frente de lo que viene. Un mundo de interconectividad máxima, con exposición directa a radiaciones electromagnéticas intensas, con ausencia de luz solar y con nada de movilidad, pues todo lo tendrás en tu cerebro instalado. Esto cambiará hasta el color de nuestra piel, aunque para ello haya que pasar por procesos que ahora se llaman melanomas, que estos no son otra cosa que nuestra piel tratando de adaptarse a estresores, ya sean situaciones conflictivas concretas, radiaciones intensas o la ausencia de luz solar, por ejemplo. Sea como sea, lo que quiero que tengas claro es que tú tienes el cuerpo y el estado de salud que tienes debido a la información de tu entorno, a tu estado mental y a tu estado conciencial. Ya te lo dije en anteriores episodios. Si hay algo en tu cuerpo que no te gusta o hay una falta de salud por el motivo que sea, entonces será necesario que cambies tu mente, tu conciencia y tu entorno para obtener el resultado que deseas. No hay otra fórmula, no hay pastillas mágicas ni máquinas que puedan hacer que tú cambies de nivel frecuencial y de conciencia si tú no pones de tu parte. Sí, es cierto, hay tipos de terapia que consiguen cambiar tu frecuencia, trabajando por ejemplo con el sonido o con los campos electromagnéticos, pero de nada sirve si cuando sales de ese campo terapéutico vuelves a tu casa con la misma configuración mental y de hábitos. Tarde o temprano volverás al mismo estado e incluso peor. Y el argumento de que por este diseño evolutivo que tenemos deberíamos comportarnos como aquellos cazadores-recolectores comiendo una o dos veces al día, haciendo ayunos, viviendo en el exterior, expuestos a estresores de temperatura, etcétera, tiene mucha validez y mucho peso, tiene mucha lógica, pero no deja de ser una verdad parcial, y me explico. Ese argumento está basado en una teoría de la evolución que ha demostrado no ser correcta. Está apoyado en que necesitamos miles de años para hacer cambios genéticos minúsculos. De esta creencia viene todo aquello de que no estamos hechos para comer cereales, legumbres, etcétera, sino que somos carnívoros y tenemos que cazar. Bueno, esta teoría evolutiva no es correcta. Se está demostrando, como ya te dije, que los cambios evolutivos vienen por cambios del ambiente, y cuanto más brusco sea ese cambio de ambiente, más mutaciones y cambios genéticos se producen. Por tanto, no necesita nuestro organismo una cantidad de tiempo enorme para hacer minúsculos cambios. Lo que necesita es la intensidad de cambio de ambiente suficiente e instantáneamente, de una generación a la siguiente, se producen todos esos cambios y mutaciones necesarios para adaptarse al entorno. En ese sentido, y te lo digo así de claro, nuestro organismo tolera multitud de alimentos, adaptándose a lo que haya. Nuestro organismo lo que quiere es sobrevivir, y si para ello el único alimento disponible que hay es puro gluten o puro azúcar, nuestro organismo lo va a tomar y obtendrá la energía de ello. Evidentemente esto tiene sus consecuencias, eso es obvio, pero se podría adaptar perfectamente siempre y cuando su ambiente se lo permita. Ya solo con este punto eliminamos de un plumazo muchas creencias. El arroz blanco no nutre. Pregúntaselo a los orientales. El pescado crudo no se puede comer. También pregúntaselo a los orientales. Los cereales no son bien tolerados por los humanos. Pregúntaselo a los que viven en las zonas tropicales. La mantequilla es malísima, aumenta mucho el colesterol. Pregúntaselo a los que vivimos en las zonas de clima frío.
Los alimentos hiperglucémicos son el demonio. Pregúntaselo a un deportista de élite cuando toma esas papillas hiperglucémicas durante los entrenos. El problema no es el nutriente en sí. La cuestión es si ese nutriente es el mejor para la persona y el tipo de vida que lleva en ese momento. Si hablamos de densidad nutricional, es decir, de concentración de nutrientes por gramo de alimento, ahí es obvio que lo primero que va a estar en la lista, pues van a aparecer en su gran mayoría grasas y proteínas de origen animal antes que algunos cereales como el arroz. Pero de ahí a decir que el arroz hay que eliminarlo por completo porque no es buen alimento, es ser un poquito extremista, me parece a mí. Lo mismo con cualquier otro cereal o hidrato de carbono. Sé que aquí para algunos de vosotros ya ha saltado mucho las alarmas, tranqui, darme tiempo. Vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo para profundizar en que comprendas qué es la glucosa y a partir de ahí todo quedará mucho más evidenciado. Mira, la glucosa es una molécula esencial para la vida, no me lo puedes negar, pues es la fuente de energía principal de las células. Es una molécula que tiene carbón, que tiene hidrógeno, que tiene oxígeno básicamente, es decir, los componentes básicos de tu organismo. De forma natural es generada a través de la fotosíntesis de las plantas principalmente y ya sabes lo que eso significa, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que se forme la glucosa? Mira, lo que te conté en el episodio de la vitamina D, pero de forma mucho más directa. El Sol emite fotones de luz hacia la Tierra que son captados por las células fotosensibles de las algas y de las plantas en general, que junto con el carbono de la Tierra y el agua dan como producto principal la glucosa. Si lo piensas en modo onda, en modo información, básicamente la glucosa es la unidad más básica de energía solar hecha materia. Es decir, es la información que trae nuestro Padre Sol que al juntarse con la materia de la Madre Tierra dan como resultado energía que va a nutrir a las plantas y estas a los herbívoros y estos a los carnívoros que a su vez terminan alimentando tras su muerte a los carroñeros y microorganismos que decomponen la materia, haciendo que el viaje del electrón hecho glucosa acabe de nuevo en la Tierra esperando al siguiente rayo del Sol para que la siguiente planta vuelva a resetear la información e iniciar de nuevo el ciclo energético nutricional de este planeta. La única diferencia con lo que te he contado de la vitamina D y el colesterol respecto a lo de la glucosa es que todo lo que lleve materia grasa, como lo es el colesterol, es un contenedor de información, mientras que la glucosa en sí misma es la información directa. La energía en formato disponible, es decir, los datos que tu cuerpo necesita para funcionar. Sin glucosa estás muerto, amigo o amiga, esto no hay duda. Pregunto yo, ¿la glucosa es entonces negativa para nosotros? Aquí es donde viene la división, y viene precisamente por ese sistema de creencias que cada uno tiene. Los nutricionistas tradicionales tienen un sistema de creencias. Los nuevos nutricionistas que se están formando ahora tienen otras creencias distintas. Pero bueno, quiero creer, nunca mejor dicho, que todos tenemos claro, tanto unos como otros, que la glucosa en sí es necesaria e imprescindible para el funcionamiento de tus células. Vamos, sin ella nuestras mitocondrias, por ejemplo, no podrían producir energía, y ya sabes que si no hay energía, no hay vida. Ahora la discusión no está tanto en la glucosa como elemento, sino en el metabolismo de las mismas y si es más conveniente obtenerla a través de fuentes de azúcares simples como los carbohidratos o es mejor obtener energía a través de grasas, por ejemplo, directamente. Para aclarar este punto, sigamos el hilo biológico de la coherencia con el que hemos iniciado. Mira, si tú estuvieras en un entorno natural en el que tuvieras que moverte para conseguir el alimento y únicamente pudieras alimentarte de lo que te encuentres, lo más probable es que antes de que llegues a encontrar algo que echarte a la boca, o seas capaz de cazar o de pescar algo, tu nivel de reservas de glucosa disminuya y gastes esa energía almacenada. Cuando gastas la energía de glucosa almacenada en el hígado, tus músculos, que también son un almacén de glucosa en cierta medida, liberan esa glucosa en sangre. Pero si esto no es suficiente, entonces se dará la orden de degradar la grasa que tengas acumulada para obtener esa energía. Si esta situación se prolonga lo suficiente, esto pone en funcionamiento y en circulación los cuerpos cetónicos que se llaman, que son unidades de energía formadas en las mitocondrias a nivel hepático, entrando en lo que se llama cetosis, que seguramente ya te suene. Esto es una adaptación de nuestro organismo que tiene sus consecuencias, que la verdad además han sido muy bien pensadas, ahora te las cuento.
Esos cuerpos cetónicos se están viendo que son una fuente de energía perfecta para nuestro cerebro, optimizando los niveles cognitivos de una forma superior a cualquier otra fuente de energía. Dicho en otras palabras, que entrar en cetosis te aporta una claridad y una agilidad mental sin igual. Y si lo piensas, es lo más lógico del mundo. En un momento en el que tus reservas de energía se han agotado, tu biología se pone en marcha para que sí o sí consigas alimento. Esto, querido, es una activación biológica, un programa biológico por no tener de qué alimentarse, que produce un pico de simpaticotonía en el hígado, además de en otros órganos, y como consecuencia tu cerebro obtiene máxima energía para hacerte más inteligente. Con esto desarrollas otras habilidades que te permiten mejorar tu visión para fijarte más en si hay frutos o setas comestibles, por ejemplo. Incrementa tu percepción auditiva, especialmente del oído derecho, para percibir dónde está la posible presa. Incrementa también la función del olfato para captar esa misma presa. Y en definitiva, pone en alerta todo tu sistema nervioso para prepararte para ser un cazador increíble. Es por ello que cuando se lleva una dieta cetogénica, que se llama, inicialmente se obtienen todos esos beneficios. Pero no olvidemos que esto supone una situación de estrés biológico que, si no se gestiona bien, puede tener ciertas consecuencias no tan beneficiosas. Por ello, entrar en cetosis no es para todos. Sí, en el contexto actual en el que estamos, a prácticamente todos nos va a beneficiar en un inicio, pero eso no significa que sea lo mejor para ti en este momento. Permíteme continuar y después lo entenderás un poquito más fácil. Suponte que de repente, gracias a tu agudeza visual mejorada, percibes a lo lejos unas zarzas con unas moras rojas y negras bien bonitas. Vas automáticamente a por ellas, sin razonar, porque tu cuerpo y todo tu ser te lo pide. Y como es lógico, pues te atiborras hasta que no puedes más, pues no sabes cuándo vas a volver a comer en esa situación. Esas moras, que están sabrosísimas, hacen que la glucosa corra a raudales por tu sangre y todo tu organismo se relaja porque ya ha obtenido el alimento y la energía. Entras en fase parasimpática, desactivación simpática que decíamos, y te entra somnolencia y necesitas una siestecita, como el león que se tumba panza arriba después de haber comido. Durante ese proceso, tu organismo da la orden de recargar todas tus células y para ello el páncreas secreta insulina. Esa insulina da la orden a las células para captar la glucosa en sangre, así como ordena que se almacene la sobrante en el hígado y en los músculos de nuevo, volviendo a cargar la pila de la glucosa. En este supuesto, toda la glucosa ingerida es usada y almacenada, y los niveles de glucosa en sangre vuelven a ser los habituales. ¿Es patológico lo que ha sucedido? ¿Ese pico de glucosa tremendo al ingerir y al hincharte a moras es negativo? En absoluto. Es totalmente fisiológico. Luego apúntate esto y no lo olvides más. Los picos de glucosa en sangre no son negativos. Que tras un pico de glucosa se secrete insulina es totalmente fisiológico. Por muchas veces que esto ocurra, sigue siendo lo natural. Y por mucho que esto suceda, jamás en la vida eso te va a producir diabetes. Vamos fuertes, ¿eh? Mira, sigamos con nuestra aventura de supervivencia y vas a ir encontrando más sentido a todo lo que estoy diciendo. Te despiertas después de una rica siesta con una tripada de moras que no sabes ni dónde estás. Tienes un colocón de azúcar que tu cerebro no solo vuelve a su estado normal, sino que ralentiza su función y hasta pasadas 2 o 3 horas no sabes ni lo que es pensar. Como no confías en que el universo provea, te quedas en el mismo lugar aferrado a la enorme cantidad de moras que aún quedan en la zona y antes de que llegues a sentir hambre de nuevo, pues vuelves a atiborrarte de moras otra vez. En este caso, tus reservas ya estaban llenas del anterior empache, por lo que este nuevo pico de glucosa en sangre no entra tan directamente. Igualmente, bueno, pues tu cerebro suelta la dosis de dopamina para recompensarte por ese nuevo azúcar que le llega. Y te llega un pensamiento de: buen chico, sigue así. No hace falta que cambies de lugar, quédate como estás. Aquí estamos a salvo y tenemos comida. No te muevas. Error. Y tú, como estás hasta arriba del chute de dopamina y de azúcar, decides pues quedarte un tiempecito más, repitiendo esos atracones 3 o 4 veces al día. Al tercer, cuarto o quinto atracón ya empiezan pues a caerte un poco pesadas las moras, pero oye, siguen estando muy ricas, ¿eh? Esos aportes elevados de glucosa hacen que la glucosa en sangre se eleve de manera frecuente, y como no te mueves además, tus células no gastan la suficiente energía como para demandar más.
Igualmente, el páncreas tiene la orden de secretar la insulina cada vez que se eleve la glucosa en sangre, por lo que ahí sigue insistiendo el campeón. Pero llega un punto en el que las células le dicen al pesado del páncreas y a su insulina que no quieren más energía, que ya están a tope, y dejan de hacer caso a la insulina, no introduciendo la glucosa en la célula. A esa omisión del mensaje por parte de la célula se le llama resistencia a la insulina. Y amigo, amiga, aquí parece ser que se desatan todos los demonios. ¿Es esta respuesta no fisiológica? No. Esta es una respuesta totalmente natural y fisiológica. Esta escuece más, pero apúntala también. La resistencia a la insulina no provoca diabetes. Es una respuesta natural y fisiológica de tu organismo como señalización de que hay suficiente energía celular. ¿Qué empieza a ocurrir? Que esa glucosa que no usan las células se transforma en grasa, es decir, se almacena. ¿Es esto un problema? No, en absoluto. Perdón, parece que estoy hablando con un niño de 3 años, pero es que parece que a la gente se le olvida que esto es una función normal de nuestro organismo. Sí, pero la grasa es muy mala, provoca obesidad, y la peor de todas es la grasa visceral. Tranquilidad, sigamos paso a paso, por favor. Si tú realmente estuvieras en el supuesto que te estoy diciendo, la naturaleza ya tiene previsto que esto no vaya más. Mira, en el mejor de los casos, 2 o 3 días después, te habrás acabado todas las moras de la zona, lo que sí o sí te invitaría a movilizarte del lugar. Te volvería a llevar al punto inicial de usar la energía de los almacenes y con un poco de tiempo volverías a estar en cetosis y vuelta a empezar el ciclo que hemos comentado. Igualmente, suponte que como nos ocurre a nosotros, pudieras comer todos los días moras y basar tu alimentación solo en moras. ¿Sería eso un problema? No, en absoluto. Roberto, esto ya no te lo creo. Para ya, hombre. Si alguien se la pasa solamente comiendo azúcar, tiene muchos problemas. Todos los estudios lo dicen. Tranquilo, la naturaleza lo tiene todo preparado. Aunque ya es una situación que jamás va a presentarse, utilicémoslos como hipótesis para que veas qué pasa. Mira, sigue entrando glucosa a raudales a la sangre. Ya tienes los almacenes llenos y empiezas a tener incluso barriguita. Uno de los problemas que se presenta es que la glucosa empieza a estar demasiado tiempo en sangre y puede oxidarse con facilidad, es decir, perder electrones por el camino. Esa glucosa desnaturalizada es como la gasolina low cost que le pones al coche. Al final, pues acaba provocando problemas. ¿Cuáles? Pues bueno, básicamente en tu organismo se tiene que activar un mecanismo de limpieza para esa gasolina en mal estado. ¿Y cómo consigue esto? Bueno, pues generando una mínima inflamación y activando los macrófagos, entre otras células inmunitarias. ¿Significa esto que la glucosa produce inflamación? No, en absoluto. El exceso de glucosa oxidada la produce, no la glucosa en sí. Y esta es una de las principales diferencias. Luego otro apunte. La glucosa no produce inflamación. Ahora bien, es cierto que en el caso de que se tenga que generar una inflamación, la respuesta de los macrófagos es mucho más rápida si utilizan glucosa que si utilizan ácidos grasos. ¿Significa esto que es mejor las grasas que la glucosa a este nivel? No, en absoluto. El organismo utiliza los dos tipos de respuesta. Una respuesta que es rápida, que es inflamatoria, y usa la glucosa como gasolina para las células inmunitarias. Otra es un estado de reposo, donde los macrófagos están, digamos, vigilantes, pero no con una actividad excesiva. Ahí usan los ácidos grasos como gasolina, que para que me entiendas sería como la gasolina premium que cuida el motor. Es por ello que los estudios actuales están mostrando que la glucosa favorece la inflamación. Y esto es una creencia enorme por tener una información sesgada. Que la glucosa se utilice como combustible no significa que la glucosa produzca el evento. Grábate esto a fuego también. Siempre tiene que haber una orden para que se produzca la inflamación y esta solo ocurre si hay que reparar o limpiar las calles. Si no, no. Ahora, te decía que la naturaleza lo tiene todo previsto. En el supuesto de que pudieses hincharte a moras por demasiado tiempo, cosa que no, pero bueno, en el supuesto de que se pueda, ocurren dos cosas para evitar esta oxidación de tu organismo. 1. Los frutos que proveen esta cantidad de azúcares en su forma natural, además de la fibra que atenúa la absorción del azúcar simple, están cargadas generalmente de terpenos y polifenoles, que son sustancias altamente antioxidantes. Es decir, que estás introduciendo una pila de electrones en tu organismo. Y por si esto fuera poco, como estás constantemente en el exterior, estás recibiendo o bien los rayos del sol o bien el frío.
En cualquiera de los dos casos, tus mitocondrias generan energía y un elemento del que ya te hablaré en otro momento, que es el agua estructurada o el agua EZ, que se llama. Esto, dicho de forma simple, es una batería hiperantioxidante. Con lo cual, aunque la glucosa esté oxidándose en sangre, el cuerpo tiene electrones de sobra para compensarlo. Y de hecho, las mitocondrias, al funcionar, generan una serie de radicales libres que sirven de señalización para decir al cerebro que ya hay energía suficiente, que no coma más. Esto induce que se te quite el apetito y que acabes aborreciendo a las moras, teniendo que ir a encontrar otro tipo de alimento y moverte. Como ves, jamás en la vida, en ese caso, se produce diabetes, aun cuando puedas llegar a atiborrarte de frutos muy azucarados. Pero Roberto, ¿pero qué me estás diciendo? Los estudios están mostrando que la resistencia a la insulina y la hiperglicemia crónica provocan muchos problemas. ¿Estás contradiciendo a esos estudios? Estoy diciendo que es una información sesgada. ¿Estás listo o estás lista para romper las últimas creencias más arraigadas sobre esto? Bueno, mira, según todos los estudios, otro de los nombrados problemas cuando hay un exceso de glucosa en el organismo es que esa glucosa se use para otras muchas cosas, como para glicar las proteínas, que se llama. Esto no es otra cosa que los azúcares se adhieran a algunas proteínas, cambiando la información y la función de estas. Ahora, sin entrar en mucho detalle, porque esto es para hacer una formación más especializada, no un podcast como estamos haciendo, hay que tener en cuenta siempre varias cosas. Uno, que siempre se produce la glicación, son con azúcares reductores, es decir, que tienen capacidad de ceder electrones, no los oxidados. No es la glucosa oxidada que te mencionaba antes. Segundo, también hay que tener en cuenta que es un mecanismo hiperregulado a través de marcadores y de enzimas muy concretas, con lo cual, cuando es algo tan regulado, no es un fallo de diseño que las glucosas se adhieran o cambien la estructura de las proteínas. También los estudios han descrito otros mecanismos celulares para argumentar que el exceso de glucosa provoca daño en los tejidos, que este es el argumento principal detrás de todo esto. Todos esos mecanismos están relacionados con la alteración de las proteínas y siempre con una asociación del estrés oxidativo. Y aquí, en el estrés oxidativo, está la clave, ahora lo verás. Lo que no podemos obviar es que estos mecanismos ocurren, son objetivables y no se puede contradecir el hecho en sí, pero como es costumbre, sí que contradecimos la interpretación que se hace de eso. Es relativamente frecuente, o al menos es un riesgo bastante evidente, que cuando se padece lo que se llama diabetes, o lo que es lo mismo una hiperglucemia crónica, puedan aparecer alteraciones secundarias en otros órganos que a menudo son presentados como causa secundaria de la diabetes. Sin embargo, un tema que aún está sin resolver por la ciencia es que aún no se tiene claro por qué ocurre ese daño en unos órganos sí y en otros no, siendo diferentes de persona a persona incluso. Sí que en algunos casos es más habitual, como por ejemplo en el caso de afectación del riñón por la diabetes, de los nervios, de las retinas o del endotelio de los vasos sanguíneos. Incluso algunas patologías cardíacas pueden estar relacionadas. Pero como digo, va a depender directamente de la persona que se afecte uno u otro, que se active uno u otro proceso. Y nuevamente aclaro, no contradigo que esto ocurra, es así. Lo que contradigo es que esas afecciones sean provocadas simplemente por un aumento crónico de azúcar en sangre. Sigamos con el hilo de la coherencia biológica y lo vas a entender muy bien. Mira, tú estás tan feliz en la naturaleza después de haber comido las moras y emprendes tu marcha y al poco tiempo empieza a haber hambre como tenías antes y todo lo que ya pasó al inicio. Pero esta vez pasa mucho más tiempo sin comer y estás totalmente desquiciado. El hígado entra en una simpaticotonía importante por miedo a morir de hambre y sigue creando sus cetonas. Ya van más de 72 horas sin comer y tu cuerpo ya ha hecho toda la autofagia del mundo. Pero de repente, a lo lejos ves unos frutales con unas manzanas, unas naranjas y unas peras hermosísimas. Vas corriendo y, como es lógico, coges la primera manzana y la comes. Y empiezas a hincharte y, como ya tienes aprendido el mecanismo de la vez anterior, tras la cominola, te echas a dormir y decides, acampar allí. Total, siempre es mejor quedarse en un sitio establecido siempre que haya alimento. Parece que esa fruta nunca se va a acabar. Comes y no se acaba nunca. Y vuelves de nuevo al estado anterior de hiperglucemia en sangre que decíamos. Sin embargo, a los pocos días de estar allí, aparece a lo lejos otro hombre que está desfambriado, con esa mirada de psicópata que reconoces al instante.
Y puesto que tú eres un hombre hecho y derecho, todo un macho alfa de verdad, en vez de compartir la fruta, entras en una disputa. Os liáis a puñetazo limpio allí y consigues que ese hombre, el pobrecito, pues se marche. Pero no te quedas tranquilo, sabes que sigue por alguna parte y que antes o después va a venir a robarte lo que no es tuyo, pero que ya hiciste tuyo. Todas esas manzanas, así de inteligentes somos, sí. En fin, pasas toda la noche en vela prácticamente y casi cuando estabas quedándote dormido, ¡zas!, vuelve a aparecer el ladrón de manzanas que te obliga de nuevo a defender tu territorio. Una nueva lucha que te pone más en estrés aún. Pero la vuelves a ganar, porque el otro pues ya cada vez tiene menos fuerza y bueno, pues está más chupado. Entonces vuelves a ganar la disputa, pero que el otro, como está muerto de hambre, pues no tiene nada que perder. Y así van a pasar varios días en la misma situación. ¿Qué está ocurriendo en tu organismo en ese supuesto? Bueno, pues pueden pasar varias cosas, pero una de las más evidentes es que necesitarás tener energía disponible, ¿verdad? Disponible y además rápida, de forma continuada para resistir ese asedio que estás teniendo en lo que consideras ya tu territorio. Imagínate que estuvieras agotadísimo en una situación así. ¿Cuánto crees que vas a aguantar a un hombre rudo, hambriento? No duras ni 3 minutos, fíjate. Por ello, en una situación así, el organismo te prepara para resistir. ¿Y cómo lo hace? Inhibiendo la secreción de insulina. Los niveles de insulina caen. Los niveles de glucagón y epinefrina, adrenalina, se elevan y liberan más glucosa desde el hígado. Al mismo tiempo se elevan los niveles de hormona de crecimiento y cortisol por todo ese estrés, lo que hace que los tejidos del cuerpo, los músculos y la grasa, sean menos sensibles a la insulina. Como resultado, hay más glucosa disponible en la corriente sanguínea, lo que pone a disposición más energía para las células. Ese escenario metabólico es el que corresponde a una de las posibilidades de diabetes, un estrés más prolongado que aumenta la glucosa en sangre, los valores de glucosa suben mientras que se inhibe la secreción de insulina y eso provoca una hiperglucemia de manera cronificada. Ahora bien, en ese momento concreto, en esa situación concreta, viene una pregunta que es clave. ¿Es esa respuesta patológica? ¿Qué me dices? Pues por seguir la costumbre, no, siempre y cuando no se dilate en el tiempo esta situación. Cuando esto se dilata en el tiempo, tenemos lo que se llama un estrés cronificado. Y ese estrés crónico eleva, como recién he dicho, el cortisol y la epinefrina en sangre, provocando de manera general un incremento de glucosa en sangre. Esto es mucho más acentuado cuando el sentido de toda la situación, el sentido biológico de ese estrés, está en relación con tener que resistir en el territorio, puesto que ahí se necesita aún más energía. Pero si es otro sentido distinto, otra situación, también el estrés produce esa mayor disposición de glucosa en sangre y aumentando también la resistencia a la insulina por parte de los músculos y el hígado. Y aclaro una cuestión importante a tener en cuenta. Esta configuración que acabo de decir a nivel metabólico es solo una de las posibilidades en caso de diabetes. De hecho, esto sería una falsa diabetes en sí. Ya te lo explicaré en otro momento. Hay otras posibilidades dependiendo de si la activación recae sobre el centro nervioso del glucagón o de la insulina, si eres hombre o mujer o incluso si eres diestro o zurdo y además algún otro factor. Ya profundizaremos en esto en otro episodio, ya que esto da para mucho y el tema de la diabetes es altamente complejo. Ahora, lo más importante de todo es que comprendas que en este contexto específico, el que te acabo de mencionar, se produce el famoso estrés oxidativo. Y es ese estrés oxidativo el que altera el tejido. Piénsalo así. Puedes tener una condición de diabetes con la glucosa elevada y no por ello tener efectos secundarios de la diabetes, enfermedades o patologías o alteraciones celulares de la diabetes. O si lo tienes en uno o en 2 órganos, no en todo tu organismo. Por tanto, la glucosa no es la causante de ese daño tisular. Es el estrés oxidativo. ¿Y de qué depende que vaya a un sitio a otro? Mira, suponte que en esa situación del robo a manzanas se prolonga en el tiempo y cada vez el intento de asedio es más inteligente por parte del que va a robar. Tú que estás resistiendo a ese ataque tienes al mismo tiempo otras activaciones dependiendo de las experiencias que hayas tenido en tu vida. Muy fácilmente se te puede activar al día siguiente una sensación de miedo en la nuca, un miedo por detrás, porque no sabes por dónde te va a venir la próxima vez el ataque. Eso activa un programa relacionado con la vista. También ese efecto prolongado produce en ti una sensación de no ser capaz de soportar mucho más tiempo esa situación, lo que activa otro programa distinto que afecta al músculo cardíaco y que puede provocar ciertas alteraciones en este músculo. Otra posibilidad es que en una de esas te tengas que ir con el rabo entre las piernas porque pierdes la batalla y pierdes tu territorio, en cuyo caso la activación se hará en el endotelio de las arterias coronarias, que será
el colesterol quien tenga que repararlos, siendo posible la acumulación de la placa de ateroma, como ya conoces en el episodio del colesterol. Y así podemos seguir con cada uno de los tejidos que puedan verse alterados por la situación, siempre en función de la percepción de la persona. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene esto? Bueno, que ese estrés continuado produce un contexto muy oxidativo, que se dice, que sumado al aumento de la glucosa en sangre hace que las proteínas que forman los tejidos puedan alterar su composición. Y ojo, que aquí viene lo más importante, no cualquier tejido, únicamente el tejido que en ese momento esté en simpaticotonía, es decir, en fase activa en relación a esas situaciones mencionadas u otras que pudieran pasarle a la persona. Si es sensación de medio en la nuca, se activará la retina. En ese momento, debido a la cantidad elevada de glucosa en sangre, se usa esa glucosa para introducir información distinta en esas proteínas que conforman la retina. Bueno, y si no te has perdido por el camino, esta va de regalo. ¿Información de qué? ¿Qué dijimos que era la glucosa? ¿Recuerdas? Información energética del sol. Vale, Roberto, no entiendo algo ahora. Bueno, yo te lo explico. Ya te dije que esto nos iba a tomar su tiempo. La energía del sol es energía vital rápida, es intensa, es como el fuego, ¿vale? Es un impulso de vida. Recuerda lo que hablamos del colesterol y de las hormonas y de la vitamina D. La glucosa es la unidad elemental de esa información solar hecha materia. ¿Y qué implicaciones tiene esto que te estoy contando entonces? Que en ese contexto de estrés oxidativo en un tejido, esa glucosa en sangre que aporta energía se glica, es decir, se une a las proteínas para cambiar su información. Y no te olvides que las proteínas son la estructura principal que forma cualquier tejido vivo, al mismo tiempo que son información en sí mismo. Bueno, no te marees, respira. Mira, esas proteínas dan forma a cada tejido, como la retina en el caso que estábamos hablando. Cuando hay una situación de estrés importante en ese tejido de la retina, ese tejido tiene que modificarse. Si no hay un estrés continuado, esto no va a ocurrir, pero si se dilata en el tiempo, como nos suele pasar a nosotros, entonces esas proteínas de la retina van a glicarse. ¿Qué significa esto? Que en esa situación de estrés en la que hay cortisol elevado y que hay glucosa, la glucosa va a llevar esa información directa del sol junto con el cortisol. ¿Con el ¿qué? Cortisol. La energía del sol es energía de compresión, de estrés, de simpaticotonía. Es energía necesaria para crecer. Mira, si no tuvieras situaciones estresantes, no crecerías y biológicamente te pudrirías. Pero si vives únicamente en estrés, estás muy comprimido y te desgastas. La energía se funde. Cuando esto ocurre, en la materia, cuando hay esta situación de estrés prolongado, se unen las glucosas a las proteínas, como te estoy diciendo, del tejido con dos sentidos distintos. Uno, llevar la información del sol, de compresión, como te digo. Y otro, dar la energía a esas proteínas para que hagan lo que tenga que hacer de acuerdo al tipo de tejido que sea, en este caso el de la retina. Energía e información que básicamente se transmite en una onda electromagnética. Te traduzco todo esto, dicho de otro modo. Es un mensaje para la célula y la proteína de que hay una situación de estrés que junto con el cortisol que ya conoces completa el mensaje de qué y cuáles proteínas son las que tienen que o degradarse o cambiarse, mutarse que se dice habitualmente, para nuevamente adaptarse a la situación. Estos cambios en las proteínas cambian el estado y la función del propio tejido, es decir, es una de las posibilidades de que ocurra ese cambio de fisiología en la célula, activando el programa biológico y con ello la fisiología especial de la que te vengo hablando durante mucho tiempo. Este cambio, esta mutación o esta transformación forma lo que en bioquímica se llaman proteínas modificadas por PGA, que en un aumento de estas proteínas modificadas son los que en los estudios se están viendo o se están relacionando con las alteraciones secundarias que provocaría la diabetes. Por ello, en los estudios se está viendo que la glucosa elevada en sangre es uno de los posibles orígenes del daño tisular, del daño del tejido. Y por ello es prácticamente imposible rebatirles algo desde el mismo paradigma. ¿Por qué? Porque estás jugando con una información sesgada. Te dicen, la glucosa elevada en sangre pueden cambiar la configuración de las proteínas, pueden glicar las proteínas. Y ese acúmulo de proteínas glicadas es lo que al final puede dar el daño del tejido.
Lo que no han llegado a conectar todavía es que ese cambio en las proteínas y por tanto el posible daño de tejido se produce única y exclusivamente en la fase de simpaticotonía, con un estrés oxidativo elevado, y que eso depende del tejido en cuestión y de la activación biológica correspondiente, no de que haya más o menos glucosa en sangre. Igualmente, si no tienes diabetes y tienes una activación en un tejido correspondiente, se libera glucosa y podrían, digamos, esas proteínas glicarse y seguir el mismo proceso sin necesidad de que haya diabetes previa. Y el siguiente punto que es incongruente en su argumento es que puedes tener un acúmulo de estas proteínas modificadas y no presentar patología alguna. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues esto es porque se acumula, como digo, en fase de simpaticotonía con el estrés oxidativo. Y únicamente cuando solucionas la situación se da la orden de activar la inflamación y a partir de ahí lo que ya conoces en cada tejido. Se entra en la fase inflamatoria de reparación y ahí se generan las nuevas proteínas, estas sin glucosa. Por tanto, cuando en los estudios ven que en el tejido hay proteínas alteradas estructuralmente por la glucosa, empiezan a sospechar de que ahí puede haber un daño tisular, pero porque ya hay un condicionamiento de estrés oxidativo previo. Esta es la parte importante. Por tanto, la conclusión de todo esto, de toda esta cuestión que te he comentado y que te ha vuelto loca la cabeza, es que la glucosa no es el problema. La hiperglucemia tampoco es el problema. Y la resistencia a la insulina tampoco es el problema. El único problema en todo esto es la activación de un estrés cronificado. Es decir, que no tengas la capacidad de adaptarte a las situaciones. Mira, si tuvieras que con una sola acción ganar en salud, la mejor no sería eliminar el azúcar y los hidratos de carbono, sería ganar capacidad de adaptación. ¿Y cómo se hace eso? Aumentando tu potencial redox, que se llama, es decir, recolectando electrones de calidad. Y aquí te remito al episodio que hablé de ello, porque si no, estamos hasta mañana. Bueno, soy consciente de que tienes que procesar todo esto que acabo de decirte, y es demasiada información para soltarla así como así. Así que, sin que sirva de precedente, vamos a hacer en esta vez una quinta sección de este episodio y te cuento las conclusiones más prácticas de todo esto. Ya se nos empieza a quedar cortos los episodios. Vamos a tener que inventar algo más, me parece a mí. ¿Qué tal un directo por YouTube para hablar de todo esto? Házmelo saber por redes sociales que te interesa y podemos hacer alguno de vez en cuando. Mira, no quería concluir este episodio sin que te llevases cuestiones claras y concretas sobre este tema, pues es el objetivo del podcast de esta temporada. Y probablemente todavía tengas muchas dudas. Entonces, ¿resulta que ahora el azúcar es bueno? ¿Puedo comer todos los hidratos de carbono que quiera? ¿Es mentira entonces que la dieta keto es tan buena? ¿Solo tengo que ponerme en modo zen y se me quitan todos los males? Ojalá. Y quizá la que más te venga a la cabeza al escucharme. Roberto, ¿estás en tu sano juicio? Esta última pregunta quizás es más difícil responderla, pero las primeras ahora te las voy a responder. Volvamos de nuevo al hilo de la coherencia biológica, que como ves es el concepto más importante. Todo lo que te he contado de la aventura de que vayas a comer moras y frutas y te pegues con un zumbao en el monte, afortunadamente no es real. ¿Te imaginas que lo fuera? Como te comenté al inicio, la era industrial lo cambió todo por completo. Afortunadamente, cuando te levantas en la mañana tienes una caja que enfría, que llamamos nevera, y que cuando la abres, excepto que seas estudiante universitario, pues suele tener alimentos. Y si eres estudiante universitario, como mucho, pues tendrás el yogur caducado y el tupper de tu madre que te hizo el otro día. Ah, bueno, y cervezas, claro. Pero el común de las personas solemos tener alimento a disposición, y esto lo cambia todo. Ya no tienes que moverte más allá de ir al supermercado y si acaso si tienes un trabajo físico, trabajar. Si no, ni eso. Con 8 horas sentado en una silla frente a una pantalla, poco o nada de movimiento hay. El hecho de que puedas comer constantemente sin necesidad de llegar a ver una bajada de glucosa y por tanto una cetosis, hace que como primer punto pierdas flexibilidad metabólica. ¿Qué significa esto? Que pierdes capacidad de adaptarte metabólicamente a los cambios. Piénsalo así, todo lo que te haga más rígido, menos flexible, hace que te adaptes peor. Y cuanto menos capacidad de adaptación vayas a tener, más estrés te van a generar las situaciones y los cambios del ambiente. Y de ahí en adelante, pues todo lo que te vengo contando.
A esto se le suma que en general la forma de alimentarse suele ser por defecto una alta concentración de hidratos de carbono, cereales, pasta, pan, frutas, verduras, tubérculos, y ya no te cuento los productos ultraprocesados como los míticos cereales del desayuno, las galletas, la bollería, los dulces. Todo eso supone una alimentación muy basada en alimentos que al final van a dar como resultados picos de glucosa en sangre. Vale, para un momento el pensamiento ahí, hasta aquí. Este contexto no produce diabetes. Puedes ser una persona sin diabetes ni riesgo de ella, aunque tengas una alimentación centrada únicamente en azúcares simples. Esto no implica que no tenga consecuencias, implica que esto no produce diabetes. Punto. Hay que diferenciar cada concepto en donde va. Es cierto que en ese contexto es frecuente o muy frecuente que haya resistencia a la insulina porque se introduce demasiada glucosa que no se utiliza. Simple y llanamente por eso, no hay más. Esto, de manera sostenida, lo único que puede llegar, si está sumado a otros factores que ahora te contaré, es que tenga cierta inflamación de bajo grado, que se llama, porque los barrenderos tengan que limpiar más a menudo las calles de la glucosa oxidada. Pero si esa misma persona, con ese mismo tipo de alimentación, realiza una actividad física frecuente, no tendría problema alguno, puesto que con esa actividad, especialmente si es de fuerza, se gasta la glucosa. Y ¡oh casualidad! Los estudios indican que también se elimina la resistencia a la insulina con ejercicio de fuerza. ¡A lo loco! Años de investigación para llegar a la conclusión de que si vas a dar una vuelta en tu coche, este gasta combustible, fíjate tú. Mientras que si no lo haces en muchos años, si no lo sacas del garaje, puede desnaturalizarse la gasolina que está en el depósito. ¡Cuánto progreso es la ciencia! Ahora, si no te mueves, te alimentas de pura glucosa y además llevas una vida oxidada por completo, ahí está el problema. Mira, vives encerrado en una cueva de hormigón, alejado de la luz natural y de los electrones que provee la Tierra, frente a una pantalla que oxida, sin moverte, con un estrés psíquico continuo y mal comiendo porque no te da ni tiempo. Pero eso sí, el problema es el azúcar. O mejor aún, el problema es la fruta. Hay gente que es muy iluminada, de verdad. La admiro de veras, ¿eh? Es difícil ser tan iluminado. Y hay otra cuestión que indefectiblemente hay que tener en cuenta, que es la procedencia de ese azúcar. No nos olvidemos, si esa glucosa proviene de una fuente natural en su estado original, no hay mayor problema. Si tú comes una naranja entera, por ejemplo, es perfecto. Te va a saciar y la fibra que lleva va a controlar esa absorción de azúcar. Ahora, el zumito de naranja es distinto. Te estás comiendo en un mismo vasito 3 o 4 naranjas exprimidas de una vez, lo que hace que el pico de glucosa es más fuerte porque también falta la fibra que lleva la naranja habitualmente. ¿Es esto patológico? No, en absoluto. Pero convengamos que no es lo más adecuado tampoco. Ahora, cuando es un azúcar refinado y añadido, ahí cambia mucho la cosa. El estado del azúcar refinado es oxidado por definición. Al refinarlo tiene que pasar por un proceso de desnaturalización que, entre otras cosas, hace que se pierdan electrones. Por lo tanto, primer apunte de todo esto. Ese azúcar añadido va a traducirse directamente en glucosa oxidada, deteriorada, lo que va a provocar que en vez de dar energía, te la quite, puesto que algo oxidado es aquello que está como loco por captar electrones del entorno. ¿Qué te pasa cuando comes un dulce con estos azúcares refinados? Que a los 10 minutos te da un bajón de energía de la hostia. En parte por la actividad del páncreas, eso es verdad, pero en otra mucha parte por esa oxidación que estás metiendo a tu organismo. Con la miel, por ejemplo, no ocurre esto, así como con cualquier otro azúcar natural que esté en el alimento. El pico de la glucosa lo vas a tener exactamente igual, eso no cambia, pero la energía que metes es muy distinta. Recuerda, repítetelo como un mantra. El pico de glucemia no es malo. El pico de glucemia no es malo. Por tanto, si introduces por dieta muchos azúcares refinados, añadidos artificialmente, lo que te comes va a restar más energía de la que te va a dar. Y eso tienes que añadirle además que normalmente estos azúcares refinados no van solos, sino que hay muchos otros conservantes y en muchos casos son tóxicos. Con lo cual, en realidad, lo que estás haciendo también es forzar a una acción bacteriana inmunitaria de limpieza por la mierda que te estás comiendo, simplemente. Si el azúcar es natural y además es de origen ecológico, como en la fruta ecológica, lo único que tendrás es el pico de glucosa. Como decíamos, esa glucosa se almacena en grasa si no es usada. Y es cierto, y ahí hay mucha razón, que a partir de ahí sí vienen cambios hormonales que van a condicionar tu estado de ánimo, tu estado de fluidez mental e incluso tu motivación para ir más allá de los placeres instantáneos y perseguir tus sueños. Todo eso es cierto.
Nunca te dije que hincharte a glucosa sea bueno, en todo lo que llevamos hablando. Lo que digo es que no te produce enfermedad por sí mismo, que es bien distinto. Y aquí, como te decía al inicio, depende del resultado que tú quieras obtener en la vida, te convendrá introducir más un tipo de nutriente u otro. Y a esto le llamo coherencia biológica. Si sentado en el sofá de tu casa comiendo helado pretendes llegar al mismo nivel de éxito que alguien que hace ejercicio diario, evita la satisfacción instantánea y va más allá de sus límites, pues estás siendo bastante incoherente, creo yo. ¿Y qué pasa cuando eres incoherente? Que empieza a presentarte la vida situaciones, pensamientos y emociones contradictorios. Ahí comienzan las primeras activaciones por desvalorización. Yo no soy tan apto como los otros. Y eso empieza, secundariamente, a activar procesos en tus músculos, tendones y huesos, que producirán en su fase de solución inflamación y dolor. Y ahora, pues eres alguien con fucking panza que está en el sofá comiendo helados y con dolores en el cuerpo. En tu mente eso te parece súper injusto, tú no te lo mereces, pero no estás dispuesto a hacer algo para cambiarlo. Con lo cual, esa injusticia empieza a activar procesos intestinales que dan como resultado síntomas digestivos. Eso te encabrona aún más porque no entiendes por qué te pasa y todo parece que va peor. Y hace que vayas enfadado al trabajo, donde esa emanación de rabia hace que te encuentres con el tonto de turno que te estropea el día y además te mete más aún en simpaticotonía. Y ahí tienes todo el cóctel Molotov, ahí sí. Vida sedentaria, mala alimentación y simpaticotonía prolongada. Pero vuelvo a insistir porque ya nos conocemos. Si esa persona que está a gusto en el sofá comiendo helado después se encarga de captar electrones por otra vía, va continuamente a la naturaleza, hace ejercicios, se expone al sol, descansa correctamente, compensa toda esa oxidación que le introduce el alimento, en este caso el helado. Esa persona no tiene por qué tener problemas con la ingesta de azúcar. No es lo más inteligente del mundo quizá, pero eso no tiene por qué provocar una enfermedad tal cual la conocemos. Así que, una vez más, repitan todos conmigo. El azúcar natural tomado de forma natural no es malo. El azúcar refinado sí, pero nuestro cuerpo puede tolerarlo siempre y cuando todo lo demás de su ambiente sea coherente con la biología. Y repite conmigo, el azúcar no provoca cáncer. ¿Que no es lo mejor cuando padeces cáncer comerte azúcar? Obvio que no lo es, pero el azúcar no provoca cáncer. Y otra que ya te expliqué, pero que ya que estamos, pues te lo repito, para que vayas apuntando una detrás de otra. Que comas o no comas azúcar no varía el pH de tus células. Pese a quien le pese, la alimentación solo llega a influir un 15% respecto a lo que pasa con tu salud. Que no es poca cosa, ojo, que es importantísima para mí también, pero es únicamente eso. El otro 15% es la actividad física y lo que resta y lo que más va a influenciar en tu salud es la regulación de los ritmos circadianos, el simpático y el parasimpático. Por eso constantemente te hablo de esto. Esto es el 70% de lo que te pueda llegar a ocurrir. Si tienes un estrés importante puntual, una simpaticotonía fuerte que decimos aquí, esto va a provocar un gran cambio fisiológico, pero será momentáneo mientras te encargues de seguir estrategias que regulen tus ritmos circadianos. Si tienes un estrés prolongado, por el contrario, pero además te alimentas bien y haces ejercicio, pues ya tienes un 30% ganado de entrada. Pero si ese estrés es intenso y continuo, por mucho que te alimentes bien y podrás llegar igualmente a enfermar. Es por ello que incluso los deportistas o la gente que más cuida su alimentación pueden tener un proceso oncológico igual que cualquier otra persona que no controle tanto esa alimentación. El terreno y el resultado puede ser muy distinto si tienes un terreno cuidado con una alimentación cuidada, pero eso no te impide que pueda activarse en programas biológicos que van a dar como resultado enfermedades. Bueno, espero que esté quedando claro estos puntos que estoy remarcando. Como te decía al inicio, el ambiente y la función vital que tú desempeñas en el ambiente lo es todo. Decir que el problema de la diabetes es el azúcar es no entender un carajo de fisiología del organismo. Lo mismo que decir que un síndrome metabólico es provocado por los picos de glucemia en sangre también es absurdo y muy reduccionista. Todas las enfermedades llamadas modernas, llamadas metabólicas también, son provocadas por la adaptación que tu organismo está tratando de hacer al nuevo medio y los hábitos de vida occidentales. Es decir, vida sedentaria, estrés continuado, ausencia de contacto con la luz, ausencia de contacto con la naturaleza y el azúcar refinado
aunque evidentemente tiene su parte de responsabilidad, en este caso no es el único malo de la película per se. Son todos estos condicionantes los que al final acaban dando como resultado ese intento de adaptación que provoca algunos signos y algunos síntomas que ya conocemos. Entonces es natural que en este contexto de vida sedentaria, alejada de la naturaleza, una dieta baja en carbohidratos o incluso cetogénica sea una ayuda importante cuando hay esa resistencia a la insulina que estamos hablando. Pero porque estás evitando que se acumule más glucosa, no porque sea la salvación del mundo. Lo mismo ocurriría con una dieta mediterránea y algo de ejercicio, de fuerza. No hay mucha diferencia. Si entiendes dónde está el problema, encuentras más fácil la solución. Ahora bien, no es para todos la dieta cetogénica, como decía. No te olvides que supone una activación biológica para el organismo, un estrés para el organismo también. Si eres alguien que tiene un adenocarcinoma de hígado, ni se te ocurra ponerte a hacer dieta cetogénica, que va a activar, a meter más en simpaticotonía al hígado y va a empeorar la situación. Alguien con un adenocarcinoma de páncreas, aunque puede tener más tolerancia en ese sentido, tampoco le llevaría a cetosis. Igual que alguien con un adenocarcinoma de esófago. Porque si entiendes la relación biológica de cada uno de estos tejidos, tú mismo puedes llegar a estas conclusiones. ¿Dónde puede tener más sentido una dieta cetogénica y cuándo? Bueno, pues principalmente para mí tiene mucho sentido en invierno, por ejemplo, porque la tendencia natural en el invierno es a la hibernación y hay menor gasto de energía, al mismo tiempo que se sale menos al exterior porque hace mucho más frío normalmente. Entonces ahí podría ser interesante llevarte a cetosis en ese momento o bien tener una dieta baja en carbohidratos durante el invierno. En primavera y en verano, si haces vida de exterior, puedes hacer lo que quieras con los carbohidratos. Entonces, ¿la dieta basada en proteína y grasa animal sería la mejor? Bueno, en general, si la carne es de pasto evidentemente y ecológica y el pescado no está demasiado contaminado, es la dieta con menor carga oxidativa y esto es importante tenerlo claro, junto a la dieta mediterránea, son las dos principales. En el contexto de vida occidental que decimos, tiene mucho sentido y puede ayudar mucho, pero todo tiene sus consecuencias. Estás restringiendo alimentos que quieres comer también y eso implica activaciones biológicas a tener en cuenta que esto nunca se habla. No me da tiempo a explicártelo ahora, pero muchos síntomas digestivos pueden venir derivados de dietas muy restrictivas. Si para ti alimentarte de una dieta cetogénica no supone un esfuerzo importante, este tipo de alimentación es muy positiva en muchos aspectos, pero puedes encontrar un muy buen equilibrio también en una dieta mediterránea basada en vegetales. Piensa todo el tema de la nutrición así, yo siempre lo digo igual. Cuando tú introduces un alimento, estás introduciendo información en tu cuerpo. Entonces, si te alimentas de proteína y grasa animal exclusivamente, la información es mucho más estructural, lo que va a beneficiar, por ejemplo, a que tengas más cantidad de energía, será mejor para ganar musculatura e incrementará la producción de hormonas como la testosterona o los estrógenos, lo cual puede tener muchos beneficios. Ahora, si eres vegetariano o vegetariana, la información que introduces es mucho más sutil energéticamente hablando. Puedes llegar a ser culturista con alimentación vegana o vegetariana sin problema, pero va a implicar un mayor control de la dieta para conseguir ese objetivo si te alimentas de proteína animal directamente. A cambio, tu cuerpo se vuelve más volátil con la alimentación basada en plantas, lo que puede ser interesante para algunos, para un contexto de meditación o de expansión de la conciencia. Tiene todo su sentido. Por eso los monjes budistas tradicionalmente se alimentaban de un grano de arroz, como se decía en los textos sagrados, porque esa alimentación tan sutil hace que la conciencia pueda elevarse mucho más y hacer otras cuestiones a nivel energético, que no es que con la carne y el pescado no lo puedas hacer, lo puedes hacer perfectamente, pero el estado energético en ese caso es distinto y la vibración que estás introduciendo y la frecuencia que estás introduciendo en tu cuerpo son distintas. Como digo, entonces, todo depende de tu objetivo. Lo más importante de todo es que seas coherente con lo que quieres. Sin esa coherencia, la biología toma el mando y pueden activarse programas que pueden desencadenar síntomas que podemos conocer. ¿Es coherente que tu alimentación se base en azúcares refinados exclusivamente? Biológicamente hablando, no, absolutamente no. ¿Es coherente que quieras mejorar tus niveles de testosterona y no sigas la alimentación más adecuada para ello y no hagas entrenamiento de fuerza? Pues no, no es coherente, obviamente. ¿Y es coherente que te estés sentado y encerrado en una cueva casi la totalidad del día sin moverte? Pues no, tampoco es coherente. ¿Y que sean las 11 de la noche y que tengas luz intensa y la tele puesta? Pues tampoco es coherente con tu biología. ¿Quieres mejorar tu estado de ánimo, de salud, físico o energético, pero no quieres dar los pasos necesarios? Estás en incoherencia. Por tanto, si no eres coherente con tu biología,
No esperes no tener síntomas. Dicho de otro modo, si tienes algún síntoma que perdure en el tiempo, pregúntate, ¿en dónde no eres coherente con lo que eres, con lo que piensas, con lo que sientes ahora mismo? Ahí está la clave de todo. Y bueno, para concluir este episodio y que te lleves cosas así muy masticaditas, vamos con las conclusiones más importantes, porque sé que tienes la neurona ya no sé para dónde. 1. La glucosa es esencial para la vida. Por sí misma no produce enfermedad alguna. 2. La glucosa, procedente de azúcares naturales, tomados esos alimentos en su forma original, son muy saludables. 3. Que exista un pico de glucosa no es un problema, ni siquiera en que existan varios continuados. 4. Incluso la resistencia a la insulina es un evento totalmente fisiológico. Lo único que te está diciendo es que hay más energía introducida de la que se gasta. Y es lógico, por tanto, que eso derive en una acumulación de grasa para aprovechar esa glucosa en futuras ocasiones. Es cierto que eso puede derivar en obesidad si se lleva al extremo, evidentemente, además de otros programas que se tienen que activar que ahora no entramos. Pero eso no es culpa de la glucosa ni de la resistencia a la insulina. Es culpa del entorno y de los hábitos que tiene la persona. 5. Para que haya un evento inflamatorio, alguien tiene que dar la orden. No se produce porque sí. Puede haber cierta activación de macrófagos para eliminar la basura, pero eso generalmente no te da síntomas algunos. 6. Aunque no te alimentes correctamente, si todo lo demás de tu entorno es coherente con tu biología, tu cuerpo lo puede tolerar. No estarás en tu mejor versión, eso es obvio, pero eso no implica que te enfermes. 7. La hiperglucemia por sí misma no induce lesión de los tejidos. Es necesario un estrés oxidativo prolongado en el tejido concreto, en el que vaya a lesionarse concretamente, para que haya una transformación de las proteínas. 8. Tu hijo puede tomar las galletas de vez en cuando, pero no sería coherente cuando se está formando que le llenes la alimentación de azúcares industriales y que la alimentes tal cual la industria alimentaria te dice, ¿cierto? No te obsesiones, no pasa nada porque una vez coma un bollo o coma una chocolatina o coma una golosina. No hay problema, su cuerpo lo puede tolerar. Que el 80% de su nutrición sea lo que corresponde biológicamente hablando y que sea antioxidante. Proteína, grasa animal de calidad, grasa vegetal de calidad y algunas verduras y algunas frutas que puedan ser interesantes. Incluso cereales, si quieres introducir, naturales, no hay ningún problema. Siempre y cuando la balanza esté equilibrada en cuanto a las calorías y la glucosa que metes con la energía que gasta el niño. Punto. No hay más vuelta de hoja. 9. Si quieres llevar una alimentación sana, céntrate en el poder antioxidante y en los productos de temporada y de cercanía. Esto te lo comenté en la parte de nutrición biológica eficaz. Ve a escucharlo de nuevo si lo necesitas. 10. Puedes alimentarte únicamente de carne, pescado y huevos y es perfectamente saludable, pero tiene sus consecuencias en cuanto a estado de ánimo, comportamiento y energía, que tiene muchos beneficios y si para tu objetivo es lo correcto, está perfecto. Del mismo modo, puedes seguir una dieta vegana y que ésta sea igualmente saludable siempre y cuando lo hagas bien. De hecho, podrías comer solo frutas si quisieras y tu cuerpo terminaría adaptándose siendo perfectamente funcional. Probablemente no sea la mejor opción para tu día a día, pero podrías hacerlo y podrías vivir con total tranquilidad comiendo únicamente fruta. 11. Tu cuerpo tiene una rápida capacidad de adaptación, siempre y cuando tenga energía y electrones. Céntrate en aportar esa energía y esos electrones de calidad estando en contacto con la naturaleza, tomando el sol, no exponiéndote a luces artificiales más allá de las 10 o las 11 de la noche, teniendo una dieta rica en antioxidantes, haciendo ejercicio, movimiento y estando en el exterior. 12. Y este es el punto más importante. Dependiendo del contexto, incluso un par de cañas, un vino, un puro, es lo más saludable del mundo, aunque tenga alcohol y tóxicos del propio humo. Pues en ese momento, compartido con la gente que amas o con tu propia compañía, te lleva a un estado parasimpático hiper necesario en estos días, que detona en ti mecanismos de regulación que hace que sueltes una tensión que no veas. Y solo esa válvula de escape puntual, aunque sea en un momento determinado, puede dar el oxígeno necesario para que puedas soportar la situación de mierda que estás teniendo que soportar. Por tanto, a veces, un poco de alcohol, un poco de tabaco, en buena compañía y una buena conversación es mucho más saludable que la restricción de azúcares que estás haciendo. Y no lo saques de contexto, por favor, ¿eh? No estoy diciendo que sea bueno alcoholizarse, estoy diciendo que es bueno lo que es bueno. Y repito,
Todo, absolutamente todo, depende de lo que tengas en tu interior y cómo te relacionas con tu entorno. Así empezábamos este episodio. ¿Quieres cambiar algo de tu organismo? ¿Un síntoma, una enfermedad que estás atravesando? Cambia la percepción y el entorno y cambiará la respuesta orgánica. Para ello, lo que te inicia a decir, cambia tus creencias, pues estas te limitan. Si tomas ese bollo de azúcar pensando que es veneno, tu cuerpo lo va a interpretar biológicamente como un bocado que no puedes nutrirte. Y eso es mucho más perjudicial que lo que te va a decir la cantidad de azúcar que tenga ese bollo refinado. Como último consejo de este episodio, cuidado con los influencers nutricionales. Hay un discurso muy tóxico respecto de la alimentación y eso genera mucha más toxicidad que el propio azúcar que puedas comer en tu día a día. Recuerda que el alimento es información, de la misma forma que la información que consumimos también es alimento. Deseo que esta información que te he trasladado sea un nutriente que te haga explosionar de placer, al mismo tiempo que te invita a crecer y mantener una coherencia biológica con lo que piensas, sientes y actúas. Y hazme saber, por favor, a través de Instagram, de las redes sociales, del canal, por la vía que quieras, si te interesaría conocer más sobre la diabetes, ya que este episodio yo no lo tenía previsto poner en este momento, ha sido porque tú me lo has pedido. Y si veo que hay mucho interés, puede que en el siguiente podamos profundizar en la diabetes, o bien hagamos un vivo en YouTube y así lo estrenamos por todo lo alto. ¿Qué me dices? Nos sentimos en el próximo episodio.